Buenas noches, bienvenidos a Odisea. El gobierno se percibe a sí mismo y hay factores que le permiten hacerlo, como atravesando un gran momento, sobre todo porque es un gobierno economicista que mira la realidad sobre todo desde la perspectiva de la economía y desde esa perspectiva privilegia una variable que es la inflación. Y la inflación está en baja. No tanto como el gobierno mismo había anticipado, si uno sigue, por ejemplo, los informes o los estudios de Vladimir Berning, el vicepresidente del Banco Central, probablemente el economista más sólido que tiene este gobierno, que pronosticó delante de inversores en Estados Unidos el mes pasado que en julio la inflación iba a ser de 3,7%. Bueno, fue de 4%, pero fue inferior a la del mes anterior e inferior a la inflación medida en capital federal, que llegó a 5% y que en general suele anticipar la inflación nacional. El gobierno sigue apostando a esta ficha. Cree que gana las elecciones del año que viene a través de un método, de una estrategia que es una recuperación del salario real por esta baja de la inflación. Y pensando en la inflación, está preparándose para en el mes de septiembre, ya lo comentamos el lunes pasado, producir una baja de 10 puntos sobre los 17 puntos en general que representa el impuesto país, bajarlo en 10 puntos. Eso supondría, si las cosas funcionan como el gobierno las imagina, una baja en la cotización del dólar oficial, que está asociada al impuesto país. El impuesto país se carga sobre esa cotización. Si bajara el impuesto país y con él la cotización del dólar oficial, deberíamos suponer que los bienes importados se van a abaratar, que todo aquello que está hecho de dólares, porque tiene algo importado adentro, sería más barato y eso permitiría al gobierno dar una cifra de inflación todavía más baja en septiembre, sacrificando en alguna medida el nivel de superávit fiscal, que no va a ser en el segundo semestre lo que fue en el primero. Este es el motivo principal que le permite al gobierno ufanarse de estar atravesando un buen momento. Mientras tanto, piensa en el ingreso de dólares. ¿Por qué? Porque la falta de dólares se impacta en el desplazamiento de los dólares libres. Si está más caro el blue, si está más caro el contado con liquidación, eso puede traer nuevamente un circuito o un ciclo inflacionario. Entonces están buscando dólares en un acuerdo con los bancos y están buscando dólares en el exterior, en una especie de tierra de promisión para todos los gobiernos, que después termina siendo un poco frustrante, que es Medio Oriente. Va a haber un viaje de Luis Caputo, el ministro de Economía, con Karina Milei a Arabia Saudita. Ahí van a ser recibidos por un embajador muy eficiente que tiene la Argentina, que es Facundo Vila, que está preparando esa visita. Pero la clave del viaje es Adrián Menem, Eduardo Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, que encontraron una llave para hablar con el gobierno árabe y ver si pueden obtener recursos importantes de ese gobierno, igual que lo intentó Macri, que tenía y tiene una relación extraordinaria con el gobierno árabe, y aún así los árabes, cuando fue en busca de esos recursos que Macri también necesitaba imperiosamente para fortalecer las reservas del Banco Central, le dijeron: tráenos los proyectos, porque nosotros la plata no la regalamos, invertimos en proyectos que nos parezcan interesantes. Veremos si el gobierno de Milei obtiene una respuesta distinta. Esta motivación o esta evaluación que hace el gobierno de la inflación y de la marcha de la economía para sentirse en un buen momento, la refuerza con una idea que es una idea que puede ser o no cierta, la vamos a evaluar ahora. Y es que el escándalo de Alberto Fernández, que arroja datos muy poco edificantes todas las horas,
sobre la vida, ya no diríamos privada, sino secreta del expresidente, el escándalo de Alberto Fernández empeora la imagen de la oposición y mejora la del gobierno. En este momento la administración Milei está muy entusiasmada con una encuesta, es una encuesta de Viviana Isasi y Julio Burman, que muestra lo siguiente, es esta: el efecto Alberto, cae en la intención de voto de 2025 de la oposición. No es una elección presidencial, es una elección donde uno vota candidatos a diputado o a senador asociados al gobierno o asociados a la oposición. Según esta encuesta de Isasi Burman, los que votaban candidatos del gobierno para el año que viene en las elecciones eran el 44% y ahora pasó a ser el 47%. Y los que votaban candidatos de la oposición, el mes pasado empatados con el gobierno, 44%, pasa a ser 37%. Cae la oposición. Y aumentan los que no saben. En el fondo de esta presentación de datos que habla de un repunte de 3 puntos por parte del gobierno para una elección para la que falta tantísimo tiempo, está el arrepentimiento o el posible arrepentimiento de votantes de masa del voto, digamos, más blando del peronismo de la última elección, aquellos que votaron a Massa con más reservas, con más precaución, que serían los primeros en abandonar al peronismo en este momento por impacto del escándalo que produce la intimidad de Alberto Fernández, que, como decía, arroja datos inquietantes todo el tiempo. Ahora nos enteramos de que había todo un problema en Olivos, para quienes controlan la Quinta de Olivos, para impedir que el expresidente Fernández hiciera salidas furtivas a su departamento de Puerto Madero. No sabemos muy bien para qué, porque era mucho más cómodo, se supone, vivir en Olivos. Le tenían que quitar la llave del auto, esconderla, se enfurecía. Terminaron quitándole la batería al auto para que no pudiera salir a la noche a volver a su viejo departamento, que se ve que extrañaba. Departamento, dicho sea de paso, que es de Pepe Albistur, el mejor amigo de Alberto Fernández. Otra novedad es que ahora Fabiola Yáñez dice haber perdido el teléfono y con él los datos más comprometedores o las pruebas más comprometedoras que tenía en contra de su exmarido. Están los malpensados que dicen el abogado o los abogados de Fabiola Yáñez, sobre todo Mauricio de Alessandro, que es astutísimo, habrán conseguido ya alguna recompensa por parte del expresidente. Dicho de otra manera, ¿cobraron y por eso perdieron el teléfono? Todas cosas que tienen que ver con mal pensados que suponen o le dan la razón a Alberto Fernández cuando dice que lo están extorsionando, lo cual no quiere decir que los golpes no hayan existido, los malos tratos no hayan existido y todo ese infierno que se vivía en la Quinta de Olivos durante su gobierno, sobre todo por las noches, no haya transcurrido como afirma su exmujer. La otra novedad que tenemos esta noche es que Fabiola Yáñez admite que la última comunicación que tuvo con Alberto Fernández, comunicaciones en las que él supuestamente lo hostigaba o la hostigaba, fue a las 19:11. A las 19:45 se le prohibió a Alberto Fernández usar el teléfono para seguir hostigándola. Y le secuestraron el teléfono con el argumento de que había violado esa orden judicial. Ahora se sabe que no, que en realidad a partir de las 19:45 del día en que le prohibieron usar el teléfono para hablar con su exmujer, dejó de usarlo y en las próximas horas la justicia, los fiscales le devolverían ese teléfono por cuyo contenido tiemblan jueces, algún juez de la Corte, exministros, empresarios, sindicalistas, etc. Hay que preguntarse si no fue toda una coartada de algunos funcionarios judiciales para hacerse del teléfono de Fernández. Lo cierto es que se lo devuelven. ¿Interesa el tema? ¿Es verdad esto?
¿Es verdad que está cayendo el voto de la oposición y que sube el voto oficialista por consecuencia o como consecuencia de este escándalo del expresidente? Hay en el gobierno quienes creen, a diferencia de esta encuesta, que no. Que en la cabeza de la gente el caso Yáñez-Fernández está como clasificado en el orden de algo ligado más bien, diríamos, a la farándula, a los programas de chimentos y no a la política. Ahora, sea así o no, lo cierto es que hay dirigentes peronistas que aprovechan esta escena para intentar algún tipo de emancipación de la tutela, no de Fernández, que nunca ejerció ninguna tutela sobre nadie, sino emanciparse de Cristina Kirchner. Ahí está el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, está el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se suman al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, están intentando ellos armar un bloque aparte del bloque de Unión por la Patria y del bloque que dirige desde su casa Cristina Kirchner. Empieza a resquebrajarse, como sucede siempre que está fuera del poder, el peronismo. Y el gobierno estimula ese resquebrajamiento para armar bancadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que le permitan sacar más fácilmente algunas iniciativas legislativas. Algo parecido a lo que pasó en la época de Macri, que obtuvo en parte del peronismo alguna solidaridad que remató finalmente con la candidatura de Miguel Pichetto como candidato a vicepresidente de Macri. Es tan rozagante, es tan alentador el momento que está atravesando el gobierno por razones económicas. Hay otra versión de todo esto, como suele suceder. Veamos esta encuesta. Es una encuesta de Pablo Toussaint y Federico Zapata. ¿Qué nos dice? Esta línea naranja es la línea de los que están insatisfechos con el gobierno. Y la línea verde es la de los que están satisfechos. Esto se parece bastante a la encuesta que mostramos el lunes pasado de Hugo Aime. Hay un momento, acá está fijado en mayo, en que cambia el clima y empiezan a ser más los insatisfechos, que llegan a 61%, que los satisfechos, que están en 37%. Miren la caída, miren la subida de la insatisfacción. ¿Esto coincide con qué? ¿Con qué hace juego? Con que hay un reemplazo de problemas en la cabeza de la gente. El problema de la inflación empieza a ser cada vez menos preocupante, obviamente porque la inflación cae, y empieza a ser más preocupante el problema de la pobreza. Y esa preocupación por la pobreza está justificada. ¿Por qué? Porque la Argentina, desde hace bastante tiempo, por lo menos 2 décadas, ha dejado de ser un país con pobres para ser un país con pobreza, es decir, con la pobreza como un fenómeno social central, ya no marginal. Fíjense estos datos. Después vamos a tener una conversación que obviamente va a ser muy interesante con un periodista excepcional que es Claudio Escribano. Acaba de ser destacado por la legislatura porteña como una personalidad central de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas que me gustaría escuchar de Escribano es qué piensa respecto de este mapa, de la fisonomía de un país que tiene estos números. Estamos hablando de la pobreza en el conurbano bonaerense, la línea colorada, y de la pobreza en los principales aglomerados del país, la línea naranja. En el conurbano bonaerense, esto es una encuesta de Exquanti, probablemente sea la consultora con mejor calidad de datos de mediciones sociales, 62%, 61,9% es el nivel de pobreza en el conurbano, 55% en las principales ciudades del país. El tramo de mayor aumento de la pobreza son los últimos meses. Nada que Milei ignore, más todavía, nada que Milei no haya previsto. En aquella
conversación que tuvo Milei con Alberto Fernández cuando se inició la transición de un gobierno a otro, él explicó en Olivos cuál era su programa y dijo, mi programa va a llevar a estos niveles de pobreza, además del 60%. Y si llevo el programa que me recomienda el fondo, que implica una liberación inmediata del tipo de cambio, la pobreza llegaría al 80%. Es decir, le estoy ahorrando al país 20 puntos de pobreza. Esta es la visión de Milei y estos son datos que ratifican su visión de la economía y del panorama social. Ahora, esto no es lo más grave es lo que vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo en todo el país, son dos colores que son el mismo, naranja claro, naranja más oscuro. El naranja claro, el de arriba, son los números de pobreza de jóvenes, niñas, niños y adolescentes pobres, según el INDEC. Esto es de todo el país, no es solo del conurbano. Comparemos con la población en general, 55% habíamos dicho, es este número. Cuando hablamos de jóvenes y de niños vamos al 70%. Quiere decir que la gente más joven, la mayor cantidad de pobres está en la gente con menos edad, lo que promete una reproducción más grave del problema. Bueno, este es un país que no lo tenemos en la foto que llevamos en el documento. Es un país distinto de aquel que aprendimos, por lo menos mi generación que aprendió en la escuela. Hay que pensar todo de nuevo con estos números. ¿Qué sucede? El gobierno dice, para corregir esto, tengo que seguir con la misma línea, bajar la inflación, tengo que generar crecimiento. Y los problemas de empleo, los problemas de producción, sí, son problemas que los reconozco, pero tal vez atenderlos me implica o me impone poner en riesgo la baja de la inflación. Y si tengo que poner en riesgo la baja de la inflación, probablemente pierda mi único capital político. Todo eso se verá más adelante. Mientras tanto, me preocupo en un ajuste fiscal y monetario que contenga la inflación. ¿Con qué consecuencias? Probablemente con consecuencias productivas que están en estos niveles de pobreza que empiezan a preocupar a la gente más que la inflación. Aún así, el gobierno siente, y tiene derecho a sentirlo, que está solo en la escena política, que la oposición no presenta ningún desafío, que la oposición todavía no encontró un argumento, no encontró un discurso seductor para enfrentarlo, que no ha renovado su bagaje, su elenco de argumentos frente al gobierno, que sigue conceptualmente agotada, que sigue en el estado en que perdió las elecciones el año pasado. Siempre que pasa esto, y esto es lo que está dominando hoy la escena oficial, siempre que un gobierno siente que no tiene contradictor externo, los conflictos empiezan a aparecer internamente. Cuando no hay gobierno y oposición en un conflicto medianamente tenso y competitivo, lo que aparecen son las peleas cortesanas, las peleas de la corte. Y hoy La Libertad Avanza está plagado de ese tipo de peleas, está atravesado, está fisurado por ese tipo de conflictos. La libertad avanza y las internas también avanzan. El primer conflicto de esta naturaleza que vemos es con Victoria Villarruel, con la vicepresidenta, a la cual ni invitaron para la entrega de sables a las Fuerzas Armadas la semana pasada, sabiendo que ella tiene en el sector militar un predicamento especial por lo que es su trayectoria y por lo que es su procedencia familiar. Ahora, el conflicto entre Milei y Villarruel, y sobre todo entre Karina Milei y Villarruel, no es un conflicto cualquiera, por dos razones. Primero, porque Villarruel tiene, en términos de legitimidad de origen, la misma que Milei. Fue votada por la misma gente. No es un ministro. Es la vicepresidenta. Surgió del voto popular. De la misma cantidad de votos que Milei. En segundo lugar, porque es una de las tres personas, vamos a ver ahora de nuevo la encuesta de Zapata y Touzón de escenarios,
una de las 3 dirigentes políticos con mayor adhesión de la gente hoy en la Argentina. No solo una de las 3, la que más adhesión concita, imagen positiva 45,17%. Negativa 43,63%. Saldo positivo es la única con saldo positivo. ¿Qué quiere decir saldo positivo? Tiene más positiva que negativa, 1,54%. Este es el identikit, la aritmética de la imagen de Victoria Villarruel. Está por encima de la segunda persona más atractiva hoy para la opinión pública, que es Patricia Bullrich. 42,40 imagen positiva, pero más imagen negativa. Saldo negativo, 3,36. Y Milei está unos puntos más abajo, 43,49, 48,37 imagen negativa, 4,8 de saldo negativo. Quiere decir que el mismo gobierno que dice no hay alternativa, no hay otra figura que la figura de Milei, probablemente esté inventando una alternativa, la esté generando, hostigando a Villarruel, que se mantiene quieta. Insisto, tiene los votos de Milei y tiene mejor imagen que Milei. Mucha gente empieza a verla como una alternativa, lo cual hace que la paranoia del oficialismo, que ve siempre detrás de Villarruel alguna conspiración, como pasa con todos los presidentes y su vicepresidente, esa paranoia tiende a dispararse. Todo empezó en la campaña electoral, en una discusión, una pelea entre Villarruel y Karina Milei por el armado de las listas en la provincia de Buenos Aires, y esa disidencia se agudizó para un gobierno y para un presidente que tiene ciertos rasgos autoritarios, sobre todo en el manejo de su equipo. Ahora se abre otra discusión, que es la discusión entre Karina Milei, que tiene un poder extraordinario porque es una especie de membrana osmótica entre Milei y la realidad en general, es la que le administra el mundo práctico, el mundo del poder, el mundo de las designaciones, de los funcionarios, de la gente. Es la que le indica quiénes son, detecta para Milei quiénes son sus amigos, sus enemigos, sus aliados, sus rivales. Y un personaje que ha adquirido un poder extraordinario, que es Santiago Caputo, el mago del Kremlin. Empieza una disputa todavía sorda entre Karina Milei y Santiago Caputo, probablemente porque Karina Milei detecta que hay demasiado poder alrededor de Caputo. Y empieza alguna disidencia por la designación de funcionarios. Hay otra pelea además. Es una pelea muy interesante por la materia de la pelea. De nuevo el negocio del seguro. El entorno de Alberto Fernández, sobre todo su secretaria, María Cantero, en los chats Gatín, y el esposo de María Cantero, el broker Héctor Martínez Sosa, en los chats Jequi, han corrido el velo de un negocio que tiene muchísimo tiempo en la política, una forma, digamos, de hacer caja, a la que estuvo extraordinariamente ligado el sindicalismo por décadas, que es el negocio del seguro. Del seguro y del reaseguro, que es donde intervienen también empresas privadas. Ese negocio también afecta a este gobierno. El centro de este negocio es Nación Seguros, la empresa de seguros del Banco Nación. ¿Por qué? Porque el gobierno, a través del decreto 70, que es el DNU de Federico Sturzenegger, eliminó los brokers, pero no eliminó que el Banco Nación, a través de Nación Seguros, tenga el monopolio de los seguros del Estado. Esa empresa la maneja un señor que se llama Alfonso Torres. Alfonso Torres es el alter ego de Eduardo Lule Menem, hijo de un primo de Carlos Menem, pariente del presidente de la Cámara de Diputados, Adrián Menem, mano derecha e izquierda en la política de Karina Milei. Esto está arraigado, como decimos, en el Banco Nación, que es el reino de Karina Milei, sobre todo por la relación de Karina Milei con el vicepresidente del banco, Darío Wasserman. Aparece el primer conflicto hace meses.
el entonces interventor en vialidad dice: yo, como estoy en un gobierno liberal que promueve la competencia, y daría la impresión, interpreta él, que el decreto 70 me lo permite, quiero licitar los seguros de vialidad nacional. El presidente de Nación Seguros, ligado a Lule Menem, le dice: usted está contrariando la legislación, nosotros tenemos el monopolio. Se inicia un conflicto, lo echan al interventor de vialidad, Raúl Bértola, y curiosamente pone a su sucesor Lule Menem. El sucesor se llama Manuel Campoy. Y se liquida el conflicto de los seguros. Ahora, ¿cuál es el problema? Que algunas compañías de seguro, que se ven discriminadas por la imposibilidad de competir en la asignación de los seguros del Estado, se ven asfixiadas por Nación Seguros, por el Banco Nación, se quejan. Y algunas han recurrido a Santiago Caputo para quejarse. Y sobre todo a su hermano, Francisco Caputo, de extraordinario poder dentro del gobierno porque es el que ejecuta las órdenes de Santiago. Ambos manejan la vieja escribanía familiar que tiene algunas aseguradoras como clientes, que se han venido a quejar de este monopolio que ejerce, vamos a simplificar mucho, Lule Menem, Karina Milei, sobre el negocio de los seguros en el Estado. Y ahí ya estamos hablando de negocios y de plata. Es decir, ya no es un conflicto entre Karina Milei y Santiago Caputo por la designación de funcionarios. Estamos hablando de, para ponerlo en términos antiguos, en una especie de homenaje a Hipólito Yrigoyen, efectividades conducentes. Entonces, reaparece en este gobierno, como por arte de magia, un negocio que está enloqueciendo a Alberto Fernández y a su entorno en el gobierno anterior, que es el negocio del seguro. Sin ir a lo que comentamos la semana pasada, un tema cuya información se sigue enriqueciendo, una empresa extranjera, un empresario extranjero, llega a la Argentina, pide autorización para inaugurar una compañía de seguros y le dicen: no, no la podés inaugurar, abrir una compañía de seguros nueva, el gobierno liberal, es muy engorroso, hay mucha burocracia. Bueno, le dicen que no. Y a los 2 días a este empresario lo viene a visitar un intermediario para ofrecerle una compañía ya existente, vacía, una especie de cáscara, que por supuesto implicaba pagar algo. Bueno, no sabemos si el intermediario tiene que ver con los funcionarios que le dijeron que no abra la compañía, pero esos funcionarios son Juan Paso, que es el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, y Guillermo Plate, o Plate, que es el titular de la Superintendencia de Seguros, que era el segundo de Juan Paso cuando Juan Paso era el titular de la Superintendencia de Seguros durante el gobierno de Macri. Herederos todos de Alberto Fernández, que aprendió a hacer los palotes de este negocio también como interventor de la Superintendencia de Seguros durante la presidencia de Carlos Menem. Una genealogía, cambian los gobiernos, cambian las ideologías, el negocio del seguro sigue vigente. Aparece entonces en el reino oficial que los conflictos externos con otras fuerzas políticas son reemplazados por conflictos internos. Y esto lo detecta Macri. Mauricio Macri tuvo este jueves pasado una reunión muy interesante con Javier Milei. Los dos quedaron contentos después de esa conversación, sobre todo Macri, que encontró a un Milei más receptivo que de costumbre. ¿Cuál fue el mensaje principal de Macri? El de siempre. Tenés que ordenar el gobierno. Este gobierno tiene una organización que no funciona. Se lo dijo, como suele hacer Macri, con una analogía deportiva, futbolística. Le dice: vos lograste algo que nadie pensaba que ibas a lograr. Que Yapeyú llegue a ser Manchester City. Sin equipo, sin trayectoria, digamos, sin partido político, como una novedad absoluta. Ahora, el que llegó a Manchester City es el director técnico, por su talento. No todos los jugadores de Yapeyú logran ser Manchester City. Es decir, este gobierno, que es un gobierno para lo que podíamos prever
muy exitoso, sigue razonando Macri, es un gobierno muy exitoso por tu liderazgo, pero si miramos al equipo no te garantiza el mismo éxito que el que podés garantizarle vos a esta administración. Obviamente para Milei es un argumento muy seductor porque Milei tiene un ego importante como todo político, o tal vez más importante en su caso. Lo cierto es que con esta argumentación Macri lo convenció finalmente a Milei de abrir el juego de su administración para incorporar nuevos funcionarios. Macri piensa siempre en el sector de transporte, en el sector de la energía. ¿Por qué sabemos que es así? Porque hay funcionarios de Milei que ya recibieron instrucciones de empezar a ver si no se incorpora gente del PRO al elenco del gobierno. Pregunta, pero pregunta de mal pensado solamente. Macri había dicho que el problema del gobierno era Santiago Caputo. Milei recibe a Macri y le termina dando la razón de que hay que armar otro juego, por lo menos matizar el juego interno de la administración. También Milei empieza a mirar con cierto resquemor a Santiago Caputo, digamos, lo empieza a mirar con los ojos de su hermana. Incógnita. Hay otro tema que tocó Macri en esa reunión. Ariel Lijo. Macri se expresó primero en privado en el mes de enero, como contamos varias veces, en una reunión de un fondo de inversión en Punta del Este en contra de la designación del Lijo. Lo hizo en público después de la primera reunión con Milei. Dijo que no podía postularse para la Corte un juez moralmente tan controvertido. Y dijo algo más, interesantísimo, que es que todo proceso de recuperación económica se basa en la confianza, y la confianza en última instancia la da la justicia, no la dan los jueces, y que por lo tanto debería revisarse la postulación del Lijo. Se lo volvió a decir ahora a Milei. Dijo, te compras dos problemas con Lijo. Primero, te peleas con los otros jueces de la Corte, sobre todo con Rosati y Rosenkrantz, innecesariamente. No le habrá querido decir, te compras la pelea de Lorenzetti con Rosati y Rosenkrantz. Y segundo, quedás pegado a Cristina, porque el Lijo no va a pasar si Cristina no da la orden de aprobarlo, porque ella es la que tiene finalmente el número de senadores necesario para que haya 2/3 de los presentes en la sesión del Senado a favor del Lijo. A partir de este argumento de Macri respecto de Lijo, fue a algo más general, probablemente pensando en Lorenzetti, pero pensando también en todo el mapa político. Lo que trasciende de esta reunión es que le dijo a Milei, tenés que pensar bien en elegir tus aliados e identificar a tus rivales. Tenés que elegir aliados que te acompañen sistemáticamente, que tengan cierta estabilidad. Porque si vas a buscar una mayoría por cada iniciativa que tomás, quedás a merced de los vivos que te roban. Y nombró a uno, Emiliano Jacobiti, que es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, una figura importantísima del radicalismo de la capital federal, casi diríamos el jefe político de Martín Lustó. Cada vez que el Jacobiti levanta la mano se lleva algo, cobra algo, dice Macri. Y es verdad si uno mira la última votación de la Cámara de Diputados, donde hubo una alianza entre el kirchnerismo, el radicalismo, Encuentro Federal, la coalición cívica contra el gobierno para darle estabilidad fiscal a los ingresos de las universidades, que es el reino de Jacobiti. Ahora, Macri entre sus íntimos suele decir que cuidado, no hay que confundir a Jacobiti con Lustó, a pesar de que Lustó esté tan subordinado a Jacobiti. ¿Por qué? Porque Lustó tiene otro arrojo, tiene otra audacia, toma otro riesgo. Se muestra como distinto e intenta ser distinto. Bueno, Macri acá plantea una posibilidad que hay que atender y que hay que examinar, y en todo caso veremos si es así. ¿Por qué? Porque Lustó se está por quedar en este momento en el Senado con una posición clave. Es la presidencia de la comisión bicameral que controla a los organismos de inteligencia, no solo a la CIDE, sino al organismo de inteligencia que controla esa área en el Ministerio de Justicia y que controla esa área en el Ministerio de Defensa. No estamos hablando de las dependencias o de las
direcciones de inteligencia de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas, sino de los ministerios. Es decir, la inteligencia que puede controlar Luis Petri, el ministro de Defensa, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y además Sergio Neifert de la CIDE. El control de la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia hace 10 años no le interesaba a nadie. Hoy la vinculación entre el espionaje y la política se ha expandido tanto y tan perversamente que el presidente de un partido político, como la Unión Cívica Radical, que es Lustó, llevó adelante una batalla a brazo partido para quedarse con la herramienta que le permite controlar a esos organismos en el Poder Ejecutivo. Y acá se abre una incógnita. Habrá que ver si es lo que dice Macri, que Lustó es alguien que uno puede diferenciar de Jacobiti porque tiene una estrategia política que va más allá del manejo de intereses concretos, de enfrentamiento al gobierno, o si Lustó es, frente a esta posición, que es la de controlar los organismos de inteligencia, un alfil de Jacobiti, que también tiene mucho interés en esta comisión por su relación con Jaime Estiuso, por su relación con el secretario privado de Estiuso, Lucas Nehamkis, todos ellos relacionados de un modo u otro, no sabemos con qué intensidad, con Santiago Caputo. Entonces, ¿quién es este Lustó metido en el control del espionaje? ¿Es el Lustó que juzga severamente al gobierno de Milei? ¿Es el Lustó al que Milei castiga, como lo hizo hace un rato en un tuit? Miren este tuit. Dice Lustó, no me parece bien que un senador gane lo mismo que un cajero de un banco. Está hablando del aumento de salarios de dieta que se aplicaron en los senadores. Y le contesta Milei, ¿tanto gana un cajero de banco o estamos frente a un tremendo hipócrita mentiroso? Muy bien Milei, que va mejorando su estilo de descalificación, porque no usa malas palabras en este caso. Normalmente tiende a insultar con malas palabras, o usa malas palabras de otro, de manera un poco cobarde, retuitea insultos de otro. Mal no en un presidente, mal en cualquier ser humano. Pero lo que me importa es esto. Acá evidentemente Milei lo ve a Lustó como lo otro, lo ve como un rival, lo ve como un hipócrita, tremendo hipócrita mentiroso. Sin embargo, Lustó podría llegar a presidir la bicameral de inteligencia en cierto acuerdo con Santiago Caputo por esas vinculaciones de Caputo, digamos, con lo peor de los servicios de inteligencia de los últimos 40 años. Esto también es el producto de una interna de La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque en su momento el oficialismo en la Cámara de Senadores había elegido al misionero Martín Werling, senador por Misiones, del PRO, para presidir esa comisión. Claro, Werling tiene un problema, está muy ligado a Patricia Bullrich. Entonces daría la impresión de que Santiago Caputo, jefe de la CIDE, de Neifert, dice, yo no quiero que me controle Bullrich. Vamos a postular a otro candidato, Edmundo Cuéllar, peronista de Entre Ríos, que se lo trae un personaje muy oscuro. La verdad que habrá que ver si Santiago Caputo sabe de quién se trata, tendría que preguntar. Adrián Cochen, un lobista, ligado siempre a negocios muy controvertidos, le presenta a Cuéllar y Caputo dice, vamos a ponerlo a Cuéllar al frente de la comisión bicameral. El peronismo dice no. Así termina llegando Lustó, que podría ser presidente de esa bicameral con los votos kirchneristas. Ahora, ¿quiere decir que Santiago Caputo prefiere a que sea Lustó con el kirchnerismo el que controle los organismos de inteligencia con tal de que no lo controle Patricia Bullrich? ¿Este es el nivel de interna que hay hoy en el gobierno? ¿Es el nivel de interna que hay entre Santiago Caputo y Bullrich, por ejemplo? Insisto, estamos hablando de algo muy novedoso, tristemente novedoso, que es una pelea impresionante dentro de la política por el que controla al espionaje tan ligado a la política, tan ligado a la justicia. Importante el tema. ¿Por qué? Y porque esa comisión probablemente tenga que decidir cosas muy relevantes. Por ejemplo, si uno mira a Rosario, que es una especie de reducción a escala
del gran problema de institucionalidad que tiene la Argentina, con el avance del narco. En Rosario se destaca, en un paisaje muy oscuro, se destaca la figura del juez Marcelo Bailac, juez que, como sabemos, tiene que juzgar a Líndor Alvarado, el principal narco de Rosario, y comparte con Líndor Alvarado nada menos que el Contador. Ese juez procesó a un agente de inteligencia, jefe de la CIDE en Rosario, lo puso preso y después lo liberó. El jefe de la CIDE de Rosario durante el gobierno anterior y este gobierno es el mismo personaje cuyo nombre no podemos dar porque hay restricciones justamente de la ley de inteligencia para revelar la identidad de los espías, está acusado de no espiar a los narcos, sino de proveerles información a los narcos. Por eso se lo procesó, por eso se lo capturó y por eso se lo liberó. Ahora la Procuración del Narcotráfico, que lidera con bastante eficiencia el fiscal Diego Iglesias, le está pidiendo al juez y le está pidiendo a la Cámara Federal de Rosario que lo vuelva a poner preso. Estamos hablando entonces de la CIDE, del jefe de la CIDE de Rosario mezclado con el narcotráfico. Habrá que ver qué pregunta la bicameral respecto de esto, porque es un tema de control urgente que debería hacer el órgano político, el órgano de la democracia, la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia sobre el comportamiento de la inteligencia del espionaje, nada menos que en el manejo del narco de una ciudad asolada por el narco, que es Rosario. Santa Fe, a raíz de todo este anecdotario siniestro, se va convirtiendo en una provincia cada vez más sensibilizada por los temas institucionales, a tal punto que la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, un hecho muy saludable pero insólito, acaba de votar el 15 de agosto, es decir, el jueves pasado, por unanimidad, esta resolución, esta declaración. La Cámara de Diputados de la provincia declara su preocupación frente a la postulación del juez Ariel Oscar Lijo para ocupar el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sospechado de haber cometido irregularidades en el desempeño de sus funciones de juez federal y con causas pendientes de resolución ante el Consejo de la Magistratura, que no hacen más que poner en duda la falta de imparcialidad y ética en la toma de decisiones, sumado ello a la falta de antecedentes que dan cuenta de la idoneidad técnica y jurídica necesarias para formar parte del máximo tribunal. Sala de sesiones, 15 de agosto de 2024. Vamos a preguntarle después al doctor Escribano, que tiene una larga memoria institucional de lo que ha pasado en este país en las últimas décadas, si esto le resulta novedoso, si ha habido algún episodio similar de que se postule a un candidato a integrar la Corte que desate semejante controversia de carácter ético, que divide al país. A propósito de lo que dice esta declaración, causas pendientes en el Consejo de la Magistratura, el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, le pidió explicaciones a Héctor Recalde, que es el presidente de la comisión de acusación, el que se encarga, hiperkirchnerista, del control de la calidad de los jueces, respecto de las denuncias que hay sobre el hijo. Le contestó de varios jueces. En el caso del hijo, lo que contestó Recalde es: hay un pedido de juicio político, que lo hizo el propio López, que está retenido en la presidencia de esa comisión desde hace un año. Esto indica ya cómo votaría el kirchnerismo en el Senado, porque es el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura el que protege al hijo. ¿Qué se explicará Milei cuando se mira al espejo y ve que el juez que él postula lo cuida el kirchnerismo? ¿Se contestará que él está en un pacto con Cristina Kirchner? No sabemos. Miren estos números. Esto sigue siendo la encuesta de escenarios, Touzón y Zapata, la opinión de la gente sobre el hijo. Obviamente, este número 37,67 es el de los que no lo conocen, 10,05 los que no saben. Obviamente es un tema muy técnico, es un tema estratégico de la política, no toca intereses directos, toca intereses estratégicos, toca la salud de la democracia
en un sentido estructural, pero entre los que sí se interesan, 4,34 están de acuerdo, 36,79 están en desacuerdo con la calidad técnica o moral del hijo. Y después la misma encuesta pregunta si tiene que ser juez de la Corte y se vuelve a repetir. 40,47 dice que no, solo 10,07 dice que sí. Insisto, vamos a escuchar lo que nos diga Claudio Escribano sobre si esto es una novedad, qué representa esto si uno lo mira en la larga duración de un país. Nadie sabe hoy cómo va a salir la votación. Después, Pancho Olivera y Daniel Violota le vamos a dedicar ese bloque a analizar lo que pasó hoy en el Senado. Hoy hubo una sesión especial de entidades ligadas a los problemas de calidad institucional, convocada por el senador de La Libertad Avanza, Francisco Paultroni, formoseño, que es uno de los abanderados en la resistencia a que entre el hijo a la Corte, del mismo modo que lo es, por ejemplo, Carolina Lozada, de la UCR de la provincia de Santa Fe, y María Eugenia Talerico de Será Justicia, una institución también ligada a las cuestiones judiciales que han liderado la reunión que se produjo hoy en el Senado. Después Pancho y Daniel nos van a informar qué es lo que pasó. En el programa de Luis Majul, Paultroni, el senador Paultroni, dijo algo muy fuerte. Utilizando la caracterización peyorativa que hace el presidente Milei de los senadores y de los diputados, dice: las ratas van a votar al hijo o fueron convocadas a votar al hijo por Santiago Caputo. No sabemos si Santiago Caputo es el que contesta, pero hay una cuenta de ex Twitter, identificada con Santiago Caputo. Daría la impresión de que es él. Lo cierto es que desde esa cuenta, el titular de esa cuenta, que tiene un nombre de fantasía que se llama John, le contesta como si fuera Caputo, de manera que no me animo a reproducir. Después lo vamos a hablar con Pancho y con Vilota. Pero le manda a decir a Paultroni, después de, como digo, una advertencia irreproducible, le manda a decir que terminó su carrera política, que disfrute de la beca del Senado porque terminó su carrera política, por haberse metido con Santiago Caputo. Da la impresión de que es Santiago Caputo. Alguien impulsivo que apuñala libros, por ejemplo. Es una recomendación un poco controvertida porque Paultroni acaba de entrar al Senado, es decir, la beca va a durar 6 años. Vamos a ver cuál carrera política termina antes. Lo cierto es que nadie sabe cómo va a salir la votación, entre otras cosas porque muchos senadores que podrían votar a Lijo tienen vergüenza de decirlo. Hay gobernadores que han negociado con Lijo el voto de Lijo por temas provinciales en la Corte. Y está Sebastián Amerio, un hombre de Santiago Caputo, que sigue buscando los votos para Lijo y también para Manuel García Mansilla, que es el otro candidato a juez, obviamente infinitamente más prestigioso que Lijo, para ocupar un lugar en la Corte. Daría la impresión de que el gobierno hasta ahora sigue manteniendo el criterio o son los dos o no es ninguno, con lo cual podría ser que no sea ninguno de los dos porque García Mansilla no reúne tantos votos como podría reunir Lijo. Hay negociaciones con el radicalismo, todavía no se sabe qué va a hacer Martín Lustó. También es raro que el presidente del radicalismo, aunque le hayan pedido figuras muy importantes de ese partido, encabezadas, por ejemplo, toda una colección de dirigentes históricos del radicalismo encabezados por Juan Manuel Casella, le han pedido al partido que se pronuncie y Lustó dice que está esperando la audiencia. O sea, Lustó necesita que haya una audiencia del Senado para saber quién es Lijo. No se sabe cómo va a votar. Tampoco se sabe qué papel cumple el presidente del bloque radical, Eduardo Bischi, correntino, que aparentemente visitaría la Casa de Gobierno todos los días o todas las semanas. Incógnitas importantes tratándose de un partido como la Unión Cívica Radical. Incógnitas importantes tratándose de un gobierno que se autodefine como liberal. De un gobierno, como decíamos al comienzo, economicista.
al que le cuesta entender, y le cuesta entenderlo sobre todo a Milei, que el problema argentino, y lo del hijo es una evidencia más, es un problema de institucionalidad. Ahí está nuestra fisura, ahí está nuestro talón de Aquiles, ahí está lo que demora cualquier salida de este país en términos de progreso. Por eso lo del hijo, la vinculación de la justicia con los servicios de inteligencia, la pasión de la política por manipular esos servicios, etcétera, se convierte en algo tan grave. Vamos a empezar Odisea, como les anticipé, conversando con José Claudio Escribano, que fue el autor intelectual del diario La Nación durante muchísimos años, alguien que ingresó en el periodismo en el año 56, cuyo primer trabajo fue cubrir la Convención Constituyente del 57. Imagínense si tendrá memoria histórica e institucional. Ya les dije que Pancho Olivera y Daniel Vilota nos van a traer el clima del Senado en relación con la sesión que va a haber en la Comisión de Acuerdos el miércoles pasado mañana para tratar el pliego del hijo. Camila Perochena va a poner este problema en términos históricos y nos va a contar cómo ha sido el sueño de distintos poderes ejecutivos de dominar la Corte. Y el whisky de hoy va a ser especial. ¿Por qué? Porque vamos a rescatar a un personaje interesantísimo que acaba de fallecer, Alain Delon, y Carola nos va a traer a Delon en la Argentina. Y entre otras cosas, nos va a mostrar la relación entre Alain Delon y Astor Piazzolla por la banda musical que Piazzolla hizo contratado por Delon para una película francesa, Argamedón. Más novedades de Carola. La casta que resiste. Diputados que viajan en este momento por California de todos los partidos. Le va a sorprender la foto que nos va a mostrar Carola, la cantidad de contradicciones que hay en esa foto. Gente que uno jamás pensaría que iba a ver junta. Y quédese a más entrevistas después de Odisea porque Luis Novarecio va a entrevistar a Martín Lombardero, el famoso cardiólogo, hoy a la noche aquí en La Nación Más. Empezamos Odisea y ahí tiene, si quiere seguirnos por las redes, Twitter, Instagram y TikTok.